Hola, bienvenidos a su clase de elección pública del curso de Política Económica. Así como estudiamos la teoría de la economía del bienestar, nos interesa la elección pública porque ofrece fundamentos teóricos importantes a la teoría de la política económica. ¿Y a qué llamamos elección pública? A la rama de la micro que analiza el proceso de toma de decisiones colectivas, que tienen que ver con la legislación, con el sistema de votaciones, con el comportamiento de los votantes, de los hacedores de política, de los gobiernos. Tenemos que hacer la distinción entre las teorías de la elección pública positivas y las normativas, como hemos venido haciendo en las clases anteriores. Y tenemos que en el campo de la teoría de la elección positiva están aquellas decisiones en las que todos los individuos que están involucrados se benefician, es decir, decisiones que implican mejoras en el sentido de Pareto. También están las decisiones que hacen parte de la teoría de la elección pública normativa. Estas son las que benefician a algunos individuos mientras otros se ven afectados. Es decir, aquí lo que estamos analizando son movimientos sobre la frontera paretiana por redistribución. Bueno, entonces vamos a empezar con las primeras, con las teorías de la teoría positiva de la elección pública. La primera pregunta que nos interesa responder es cuáles son las razones para la elección colectiva. Y lo vamos a responder de una manera simple, como lo hizo Müller. Recuerden que toda esta presentación, la mayoría de la presentación está basada en esta lectura que ustedes debieron haber hecho o que espero que hagan del paper de Müller publicado en 1979. Es un clásico que es muy importante en el estudio de la elección colectiva. Aquí tenemos una matriz de pagos que representa la situación que viven dos individuos. Ellos deben tomar una decisión. Esa decisión puede ser cooperar, es decir, no robar, o no cooperar, es decir, robar. Y si ustedes se fijan en la información que está aquí en la matriz de pago, el equilibrio de Nash va a ser aquel en el que ambos individuos deciden robar, es decir, que no se alcanza la solución cooperativa. Fíjense que eso es así, aunque el equilibrio aquí no es eficiente, porque ambos estarían mejor si decidieran cooperar. Pero claro, no se llega a este equilibrio porque estando aquí habría incentivo para que unilateralmente alguno de los individuos se mueva y obtendría mayor ganancia. Entonces, fíjense cómo se requiere para alcanzar la optimalidad de Pareto la solución cooperativa, ¿no? Pero no es posible en este caso. Entonces, es una de las razones pues, para la elección colectiva. Otro caso en el que se requiere la elección pública es en el caso de un bien público puro. ¿Por qué? Porque aquí también puede haber incentivos para el comportamiento individualista, el comportamiento no cooperativo, como en el caso del ejemplo anterior, ¿sí? Y esto sucede porque los bienes públicos tienen dos características fundamentales y es el principio de la exclusión. Ahí falla la aplicación del principio de la exclusión. Y tampoco hay rivalidad en el consumo, entonces tampoco hay indivisibilidad en la producción, ¿sí? Entonces, por todas esas razones hay incentivos a no cooperar y pues esto constituye entonces razones para la elección pública. Nosotros también tenemos que entre más grande sea la población, pues más difícil va a ser alcanzar la solución cooperativa, ¿no? En comunidades pequeñas puede bastar con un letrero en la iglesia, con que el cura haga un anuncio, un letrero en la tienda principal, para que la gente se ponga de acuerdo, mientras que ya en ciudades grandes se requieren mecanismos de sanciones y premios, mecanismos formales de votación. Entonces esto va a depender tanto del número de jugadores como del número de jugadas, el poder alcanzar el comportamiento cooperativo. Vamos ahora a concentrarnos en algunas propiedades o en las propiedades de algunas reglas de votación. Algunas ya las hemos mencionado aquí en el curso, ¿sí? Y pues la necesidad de estos métodos formales
de votación se da precisamente por ese incentivo a no cooperar que puede surgir en la provisión de bienes públicos o en general en la toma de decisiones colectivas. Entonces, la primera regla que vamos a analizar es la de la unanimidad. Esta ya la habíamos mencionado con Pareto, recuerden, y pues también recuerden que el concepto de unanimidad es el que ustedes ya conocen. Todos deben estar de acuerdo, todos los individuos involucrados. Vamos a analizar la mayoría óptima, ¿sí? Que la mayoría óptima puede ser la mitad más uno, o puede ser la unanimidad en un extremo, o la dictadura en el otro, ¿sí? O sea, eso va a depender de las circunstancias de las que estemos hablando. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Analizaremos la regla de la mayoría, que es simplemente la mitad más uno. Y de nuevo nos vamos a referir a algunos problemas que surgen en las votaciones, cuando se da ciclicidad en las votaciones y el problema del log rolling o intercambio de votos. Entonces, empecemos entonces por la regla de la unanimidad. Y para entenderla vamos a emplear esta herramienta. Supongan una sociedad con dos individuos, A y B. Tenemos en este plano cartesiano, en el eje horizontal, la cantidad de bien público que la sociedad, es decir, A y B, van a disfrutar. Y en el eje vertical tenemos el porcentaje de impuesto que cada individuo paga. Tenemos que si A paga X cantidad, es decir, de 0 a X, entonces le corresponderá el resto, 100 menos X, al individuo B. Por eso, estas curvas de isotilidad se interpretan de manera diferente a como ustedes tradicionalmente interpretarían un plano cartesiano con curvas de isotilidad. Es decir, en este caso, a medida que nos alejamos del origen, la utilidad es menor. ¿Por qué? Porque entre más lejos estemos del origen, más le va a tocar contribuir al individuo con el bien público. Ahora piensen que tenemos esto mismo, pero para el individuo B, y que tomamos el plano cartesiano del individuo B, lo juntamos con el del individuo A para formar un tipo de caja de Edgeworth, pero ustedes mismos van a notar la diferencia. Entonces, el origen para el individuo A está aquí en donde les estoy señalando con el cursor, mientras que el origen para el individuo B está acá donde les estoy señalando, ¿sí? De todas maneras, solamente con que nos fijemos en este eje vertical, que señalo con el cursor, y en este eje horizontal es suficiente, ¿sí? Pero entonces tenemos acá las curvas de isoutilidad para B que estoy señalando, en este caso también, a medida que nos alejamos del origen de B, B experimenta menor utilidad. Análogo a lo que sucede en la caja de Edgeworth, nosotros podemos unir todos los puntos donde las curvas de isoutilidad de A y B son tangentes y obtenemos la llamada curva de contrato. Estos puntos extremos, C y C', ya veremos cuándo los vamos a obtener. Por ejemplo, se obtiene C cuando A logra convencer a B que no le interesa mucho el bien público y lo convence tanto que B dice, bueno, voy a aportar la mayor parte, la máxima disponibilidad a pagar que tengo, con lo que A solamente tendría que aportar de 0 a Y, ¿sí? Entonces, fíjense cómo en C, este punto está sobre la curva de isoutilidad B1, en la que el individuo B es indiferente a no tener ninguna cantidad o a obtener esta cantidad, que es el máximo valor que él está dispuesto a aportar para obtener el bien público, ¿sí? Entonces, pues depende de qué tan hábil sea A para negociar con B. Y lo mismo acá en el caso de C'. Ahí, fíjense que B es capaz de obtener una buena cantidad de bien público sin aportar mucho, mientras que A está aportando su máxima disponibilidad a pagar. Entonces, fíjense cómo también el equilibrio puede depender de qué tan hábil para negociar sea el individuo. Bueno, ahora que pues ya está entendido en qué consiste el gráfico, veamos pues dos procesos de elección pública que Müller explica y que pues llevan a ilustrar este
método de elección colectiva al que llamamos unanimidad, es decir, en el que todos los individuos involucrados en la decisión están de acuerdo. El primer proceso de elección pública empieza de la siguiente manera. Vamos a suponer que existe un espectador imparcial, a la Adam Smith, ¿sí? Y ese espectador imparcial propone una repartición de impuestos específica. Suponga que propone es X para A y 1 menos X para B, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta el esquema, aquí, pues el primer equilibrio, que es donde con este esquema de pagos específico, el primero donde se corta con las dos curvas de utilidad, es el punto F. Entonces, ese va a ser el equilibrio temporal mientras se hace una nueva propuesta. Y una nueva propuesta va a ser conveniente porque fíjense que en todo este ojo que estoy señalando aquí hay posibilidades de mejoras en el sentido de Pareto. Es decir, alguno de los individuos puede mejorar sin que el otro empeore si nos movemos en el borde de este ojo, o ambos pueden mejorar, ¿sí? Entonces, la idea es que se va a volver a hacer una nueva propuesta que a ambos convenga, hasta que se alcance un equilibrio en el que ya no sea posible hacer una nueva propuesta en la que no pierda alguno de los dos individuos. Entonces, por ejemplo, se va a llegar al punto G. Fíjense que aquí en G ya ninguna propuesta que se haga, con ninguna propuesta que se haga puede ganar algún individuo sin que el otro pierda. ¿Listo? Porque ya ahí en el punto G son tangentes las curvas de isotilidad. Entonces ahí se ha llegado a una elección unánime, ¿sí? Ya no va a haber ninguna propuesta que haga mejor a los dos individuos. Entonces este es el primer proceso de elección pública que ilustra la unanimidad. También Müller ilustra este proceso con otro ejemplo. Aquí lo que vamos a suponer es que para cierta repartición de carga tributaria que se vaya a proponer, se le pregunta a los votantes qué cantidad de bien público prefieren, ¿sí? Y si esa cantidad de bien público que ambos prefieren coincide, es decir, si se ponen de acuerdo, y esto sucedería pues si sus curvas de preferencia son tangentes, no solamente entre sí, sino que son tangentes también a esta línea de repartición de los impuestos, entonces ahí se lograría el equilibrio. De lo contrario, entonces se debe proponer otra repartición de carga hasta que se alcance este equilibrio, repito, en el que no solamente las curvas de utilidad son tangentes, sino también esta línea de repartición tributaria. Entonces, a esto se le llama equilibrio de Lindahl y tiene una ventaja sobre esta anterior sistema de votación, y es que aquí los individuos están obteniendo en términos de bien público, están consumiendo justo lo que quieren dado lo que están pagando, ¿sí? Pero claro, tiene una desventaja respecto a G, y es que pues hay menos puntos en los cuales se cumple el que la línea de repartición de impuestos sea tangente también a la línea donde son tangentes las curvas de indiferencia, ¿sí? Mientras que en el caso de G, cualquiera de estos puntos sobre la curva de contrato cumple la condición de que las curvas de indiferencia sean tangentes, ¿sí? Entonces, claro, ahí ya estamos viendo que hay ventajas y desventajas de tener el punto G o el punto L, ¿sí? La ventaja del punto G es que se llegaría más rápido a la decisión, porque hay más posibilidades, más opciones, ¿sí? Pero la ventaja de L es lo que decíamos, que todos los individuos están consumiendo justo lo que quieren, dado lo que pagan. Y esto lo sabemos porque la curva de repartición o la línea de repartición de impuestos también es tangente pues a las curvas de indiferencia. Bueno, entonces este es el primer sistema de votación que analizamos. En el siguiente video vamos a continuar con la regla de la mayoría y los otros esquemas de votación.